Recuerdo esta experiencia también con Jesús. Estábamos en la casa de una tía mía y recuerdo que yo estaba en el cuarto y de pronto mi tía me decía: mijo, ¿me traes un vaso de la cocina? Y yo le decía sí. Y para eso tenía que pasar yo por un pasillo que está en esa casa. Y al pasar por ese pasillo está un cuadro de mis abuelos. Cuando yo pasaba por el pasillo y miraba este cuadro, pues no estaban mis abuelos, estaba una figura mm, oscura, una figura oscura parecida como una imagen de una persona, pero nomás se distinguía la figura, pues. Y yo pasaba por ahí y esta figura lo que hacía que casi se salía del cuadro y me causaba como miedo, terror. Yo al pasar por ahí y al ver que esta figura se lanzaba pues contra mí. Y rápido iba a la cocina y ya agarraba el vaso y dice: híjole, otra vez tengo que pasar por el pasillo. Y igual pasaba por el pasillo y esta figura se salía del cuadro y casi como que me quería agarrar, pues, y me causaba miedo. Y ya le llevaba a mi tía el vaso que me había pedido. Y yo me asomaba por el cuarto y veía el pasillo y miraba el cuadro y ahí estaba la figura. Y dije: híjole, ¿por qué? ¿Qué hace esa figura ahí? ¿O qué está haciendo esa figura? ¿Por qué me ataca o me quiere hacer algo? Y ya así pasaba. Y de nuevo, pues yo quería ir, pues también recuerdo, al baño. Y precisamente el baño estaba en ese pasillo. Y también, pues, iba al baño y otra vez se lanzaba esta figura hacia conmigo. Y pues me causaba miedo, terror. Y yo luego le decía: Padre Jesús, ayúdame. Me quiere, no sé qué me quiere hacer esta figura, esta imagen oscura que se lanza contra mí. Y yo sabía que llamando a Jesús, luego él venía, pues él estaba conmigo. Y sí, y así pasó. Cuando de pronto me fui yo a la sala, Jesús estaba ahí. Esa vez lo miré a él con su túnica blanca, pero transmitía mucha luz él, mucha luz, esa luz blanca, pues que yo sentía que me encandilaba y que encandilaba todo ese lugar donde estaba en la sala. Y yo luego lo abracé. Y yo le dije: mira, no sé qué está ahí en ese cuadro que se lanza contra mí. Y cada vez que paso, pues me asusta y él nomás me volteó a ver y como diciéndome: todo está bien, todo está bien.
Y recuerdo que esa vez ah, con su mano la alzó y sacó esa imagen, ese bulto negro que estaba ahí en el cuadro y lo aventó hacia la calle. Pero él, pero él también, yo lo veía él como, pues sin miedo, sin temor. Y yo veía como esta figura, como esta también, como esta energía negra, eh, como también como una masa negra, volaba entre el aire y caía en la calle, a la mitad de la calle, del pavimento de esa casa, y se empezaba a revolcar. Y yo veía que Jesús de sus manos como que le lanzaba también él como una energía, pero esa energía era como de blanca, y se impregnaba en esta masa, figura oscura en él, y como que le causaba mucho, pues, dolor, pues. Y yo veía todo eso y me decía, no tengas miedo. Y algo que él me decía, que no tengas miedo, recuerda que siempre voy a estar contigo. Entonces, yo esa experiencia también pues la recuerdo, y siempre me acuerdo de esa, pues sí, de esas experiencias, y a mí me dan mucha fortaleza también, porque a veces estamos en momentos de pasando por un problema o pasando por una situación difícil, o algo que nos esté pasando en nuestra vida, y es cómo dirigirnos con Él, pues, y que Él siempre va a estar con nosotros, como Él me dijo, recuerda que siempre voy a estar contigo. Y yo también les digo, recuerden que Él siempre va a estar con nosotros. Solo basta con estar con Él, con llamarlo, y Él va a estar siempre en nuestra salvación, en nuestro camino, y siempre va a estar Él cuidándonos. Y es una experiencia que nos ayuda tanto a mí como al quien la esté escuchando. Esta experiencia también me pasó en la casa de mis papás. Yo ya estaba un poco ya más grande. Recuerdo que fue por la mañana. Mi mamá estaba haciendo el desayuno y yo me fui a mi cuarto mientras estaba, y me acosté en la cama, y de pronto luego sentí una voz que me hablaba y me decía, abre la puerta. Y yo enfrente de mí, yo veía una puerta de madera grande. Y la voz una vez más me decía, abre la puerta. Y yo decía, bueno, pero la voz era muy amorosa. Y una vez más, abre la puerta. Entonces me dirigía hacia la puerta y la abrí. Y en cuanto la abrí, entró una luz blanca
pero muy fuerte, que me encandilaba, no podía ver, pues, yo no podía ver, porque la luz me encandilaba. Y me decía la voz, entra, entra. Pero yo decía, bueno, ¿y qué hay? ¿O qué hay ahí? Y si piso y me voy para abajo, porque no podía ver nada. Y la voz muy amorosa me decía, entra, entra. Entonces yo recuerdo que me agarré del marco y yo con mi pie, pues yo pisaba a ver qué había, pues. Igual la voz me decía, entra. Entonces entré, pero no sabía qué pisaba, no sabía qué había, porque no podía ver. Ya de pronto se quitó esta luz blanca, pero en cuanto se quitó, yo me volví un niño. Sí, un niño chico de 6 años, pero era un lugar muy bonito. Era unos paisajes hermosos, el jardín muy verde. Luego, dentro del jardín, corría agua, agua cristalina, pura, limpia. Y yo veía todo aquello, árboles, flores. Era espectacular ese lugar. Y a lo lejos yo vi a Jesús. Y Él me llamaba. Me decía, ven, ven. Y yo pues como un niño, ahí voy. Pero algo también importante que sentí en ese lugar era una felicidad y un gozo. Yo sentía que aquella felicidad, aquel gozo no cabía en mí. Algo hermoso, pues. Ya en eso llegué con Jesús y Él me tomó de la mano. Y como a un niño, pues yo pataleaba, pero y Él me tomó y íbamos caminando. Ahí lo vi alto, con su túnica blanca, sus sandalias. Y íbamos caminando por aquel lugar tan hermoso, pues, que yo lo veía y contemplaba y decía, wow. Y caminábamos, y en eso nos acercamos a un lugar que a la entrada había dos ángeles, pero muy grandes, muy altos. Y yo veía como juegos de niños en ese lugar. Y Él se detuvo y me dijo, ve. Cuando Él me dijo, ve, pues yo voy ahí corriendo a ese lugar. Pero para esto estaban ahí esos dos ángeles. Y luego me acuerdo que se agacharon y me dijeron, bienvenido, ve y disfruta. Y entré. No, pues yo feliz, contento. Y yo no nomás estaba solo, había más niños, pero había niños de
Yo veía güeritos, blancos, chinitos, de todas las nacionalidades. Y empezamos pues todos felices, todos contentos, disfrutando de ese momento, de ese lugar tan maravilloso. Y sí, nunca esa experiencia en especial fue para mí algo extraordinario, más por lo que sentí, aquel gozo y aquella felicidad. Y luego esos colores que yo veía de cómo era el jardín, cómo era el agua cristalina, así cristalina, pura, se veía que se reflejaba bien. Wow, o sea, era algo maravilloso estar en ese lugar tan bonito, tan hermoso. Y ya solamente oí la voz de mi mamá que me hablaba, Salvador, Salvador, vente a desayunar. Y yo me quedé así, wow, pensando en esa experiencia tan hermosa que fue tan real para mí, que la viví. Y fue muy especial.